dando continuación al curso del Gran Final y estamos cerrando el curso porque no teníamos más tiempo para poder hacer esto, pero esa es como la mala noticia. La buena noticia es que el próximo año estaremos sacando a la luz, Dios mediante, un libro con el mismo título, donde queremos, abordar con mucho más detalle y de forma más explícita muchos de los temas que estuvimos viendo aquí. Entonces, primero yo voy a tener una introducción acerca de el título mismo de Anticristo, para luego irnos a lo que es el Anticristo en la tribulación propiamente dicho. Entonces, la palabra Anticristo viene del griego, suena casi igual, anticristos, y como tal, el término como tal, y a lo mejor esto te sorprenda, solo aparece en las epístolas de Juan, pero la idea o la persona de este anticristo es discutida en diferentes textos de la Biblia. Si pensamos en la literatura hebrea, la literatura apocalíptica hebrea, el mayor representante como autor es Daniel, el profeta Daniel, que Dios usa para hablar acerca de reinos políticos en la tierra, profetizar acerca de ellos, pero usa también para hablar de este personaje futuro. Y en Daniel es como un personaje político que logra, en partes de Daniel, que logra, es como conquistar imperios o naciones. Pero también, yendo hacia el futuro, es como un personaje político que logra aglutinar naciones, dominar naciones, pero de manera peculiar para ser usadas en contra de la nación de Israel. Y al final de esta clase voy a decir un par de palabras solamente acerca de la nación de Israel porque no tengo más tiempo, pero en el libro al que aludí vamos a dedicar un capítulo o dos quizás para analizar con más detalle el futuro de esa nación. Pero en Daniel específicamente los capítulos claves sería el capítulo 8, versículo 9 al 12 y versículo 23 al 25. Pero si vas a leer esos versículos, mi recomendación es que lea todo el capítulo 8. Lo mismo con el capítulo 11. El capítulo 11 tiene una sección específica donde habla de este personaje del versículo 21 al 45. Pero si quiere leer eso, yo te recomiendo que lea todo el capítulo 11 y que entonces pueda tener una mejor idea. Por otro lado, cuando tú llegas a los evangelios, nos encontramos con Marcos, mejor dicho, en el evangelio de Marcos nos encontramos con que Cristo hace alusión a una señal que ya ocurrió en el pasado, que él llama la señal de la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, que dijimos en clases anteriores que fue cumplido por Antíoco IV en el pasado, pero Cristo cuando hace referencia a esa abominación desoladora, que fue la manera como el templo quedó corrompido, por así decirlo, fue violada la santidad del templo cuando Antíoco entró y ofreció, de acuerdo a las fuentes históricas, un cerdo en el altar del templo. Cuando eso, Cristo se refiere a eso que ocurrió en el pasado, pero habla de que cuando lo veas en el futuro, de manera que nosotros esperamos, que en un futuro algo semejante pudiera ocurrir, que no tiene que representar el ofrecimiento de un sacrificio de un animal considerado impuro, como lo hizo Antíoco en su momento, sino simplemente la profanación, que quizás es la palabra que estaba tratando de encontrar en mi mente, la profanación del templo. Creemos que eso va a ocurrir en un futuro, pero de eso hablamos en clases anteriores. Y ahora lo que simplemente era como citarlo de manera de recordatorio. Pero seguimos con el término anticristo. Bueno, el término como tal es aplicado a alguien que es como un rival de Dios. Vemos eso en el Antiguo Testamento y aún en el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo literatura que se produjo. Esa literatura también habla del anticristo como alguien que es un rival de nuestro Dios. Entonces ahora algunos pasajes que de forma específica parecen apuntar a este individuo. Daniel 7 Daniel tiene sueños, tiene visiones, y en esos sueños y visiones él ve animales o bestias
como él describe en ocasiones. Y cuando él habla, por ejemplo, en un momento dado, él se refiere al reino de Babilonia, que representaba la cabeza de la estatua de Daniel, y lo llama un león en otra de sus visiones. Y luego entonces el reino medo-persa es representado por un oso, un bear, como dicen en inglés. Y luego entonces el reino de Alejandro Magno, el reino de Grecia, como un leopardo. Bueno, en esa descripción que Daniel hace, hay también un macho cabrío, que algunos de estos animales tienen cuernos y demás. Pero él se refiere al anticristo como un pequeño cuerno que se opone a Dios. Pero ese pequeño cuerno crece, y ese pequeño cuerno es capaz entonces de quitar los otros dos cuernos que tenía el carnero del cual habla Daniel. Yo sé que al decirlo así de manera tan rápida, yo sé que se presta a confusión, pero tú regresas a Daniel, te lees el capítulo 7, te lees el capítulo 8, porque la intención de esta clase es poder hablar del anticristo en la tribulación, pero ahora simplemente estoy tratando de decir, estas descripciones o alusiones al anticristo vienen desde el libro de Daniel. Entonces Daniel 8 describe este personaje político al cual ya yo aludí, Antíoco IV, que profanó el templo entre el año 175 a.C. y el 163. Ese fue un personaje que persiguió a los judíos de manera cruel. De esa misma forma entendemos que en un futuro este anticristo es un personaje específico, igualmente logrará agrupar una cantidad X de naciones y la va a emprender en contra de la nación de Israel. Y entonces ahí tendríamos que hablar en otra clase, que no tenemos el tiempo para hacer, acerca de qué entendemos que ocurrirá con esa nación cuando eso ocurra. Pero en Daniel, ¿verdad? Este personaje, Antíoco IV, profana el templo, y cuando profana el templo prohibió incluso que se pudieran continuar ofreciendo sacrificios en el templo, porque es un personaje que literalmente no solamente la tiene en contra del pueblo de Dios, sino que al mismo tiempo se opone al pueblo de Dios de una manera que le impide continuar haciendo su sacrificio, su adoración en ese momento, ¿verdad? Que estamos hablando cuando Daniel estaba profetizando, o años después que Daniel profetizó, porque Daniel profetiza, pero los eventos no ocurren hasta años después, pero antes de la venida de Cristo. Cuando nosotros llegamos a Apocalipsis, comenzamos a ver entonces cómo emerge el personaje del anticristo. Y Apocalipsis habla en el capítulo 13 de bestias que salían del mar. Y esas bestias guardan similitud con las bestias de las cuales habló Daniel en su libro también. Entonces seguimos así grandes pinceladas hablando del personaje anticristo como tal. Policarpo, que fue discípulo de Juan, del apóstol Juan, pensó en el anticristo como el espíritu de la herejía. Y con eso, de manera específica, se refería a la negación de la encarnación de Cristo o de la resurrección de Cristo. Entonces no lo vio tanto como un personaje, sino como si fuera un principio que iba a estar representado a lo largo de la historia por diferentes personajes que iban a negar o la encarnación, iban a negar que Dios se hizo hombre, o que podían terminar negando que Cristo resucitó. Para los reformadores, ellos pensaron en el anticristo como una entidad histórica, no tanto como una persona, sino como una entidad que se oponía a todo lo que era Dios. Y muchos de ellos incluso llegaron a considerar al papado romano como el anticristo. Y entre ellos están personajes de mucha fuerza o de mucho impacto e influencia, como John Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino, Thomas Cranmer, John Wesley, la misma confesión de fe de Westminster y la confesión
de Fe Bautista de 1689. Si tú quieres detalles sobre esto, la fuente para esta información particular viene del New Dictionary of Theology, tanto historical and systematic. So es un diccionario de teología histórica y de teología sistemática que da estos detalles que yo acabo de mencionar. Entonces dije en un principio que la palabra anticristo solamente aparece en las epístolas de Juan. Yo quiero citarte los versículos donde aparece como tal. Primero de Juan 2:18. Hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, nota que ahí dice el anticristo, también ahora han surgido muchos anticristos. De manera que Juan usa la palabra tanto en singular como en plural. Por eso sabemos que es la última hora. El autor de Hebreos habla de los últimos tiempos, los últimos días, y se refiere a los últimos días como el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Eso podría explicar por qué Juan dice, por eso sabemos que es la última hora. En otras palabras, después de esta era de la iglesia, lo único que queda es la venida de Cristo. Entonces, en ese sentido, estamos en la última hora. De nuevo, Juan habla del anticristo que viene de forma singular, pero habla de muchos anticristos en 1 Juan 2:18. Si vemos 1 Juan 2:22, la palabra del anticristo, Juan la usa como aquel que niega al Padre y al Hijo. De manera que en la mente de Juan parece haber un personaje que tiene creencias, que tiene convicciones, que va a tratar de empujar o tiene sistemas o ideas religiosas que va a tratar de imponer. Yo creo que esa es la mejor forma de decirlo. En su primera carta, Juan, en 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Con esto Juan está diciendo que si apareció una sola persona por ahí que no confiesa a Jesús, inmediatamente ese es el personaje del anticristo. No, pero es un anticristo en el sentido de que no está a favor de Cristo. Si lo está negando, si no crees en su divinidad, si no crees en su humanidad, que Él se encarnó, pues estás haciéndole la oposición a la persona de Cristo. Y en ese sentido, pues, es un anticristo. Escucha ahora lo que Él dice en su segunda carta, en 1:7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Ese es el engañador y el anticristo. Aparentemente, Juan entendía que cuando el anticristo haga su aparición, una de las cosas que va a negar precisamente es el hecho de que Cristo se haya encarnado. Y probablemente es con esa idea que Policarpo, su discípulo, al cual ya aludimos, mencionó que el anticristo era el espíritu de la herejía cualquiera que negase que Cristo se hubiese encarnado o que hubiese resucitado. Creo que probablemente ese versículo le dio a Policarpo esa idea que yo acabo de mencionar. Ok, entonces ahora cuando el apóstol Pablo se propuso escribir a la iglesia de Tesalónica, y de esto sí hablamos ya, pero enfatizamos ahora, cuando se propuso escribir a la iglesia de Tesalónica, en su segunda carta se propuso hablar de ese tiempo final, porque algunos que se habían infiltrado entre ellos y habían llegado a decir que el día del Señor ya había llegado, y él quería contradecir eso. Entonces, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, esto es lo que Pablo dice. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, obviamente está hablando de la segunda venida, y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que lo primero que Pablo quiere hacer es calmar a esta gente. El día del Señor no ha llegado. No piensen que llegó y ustedes ni se enteraron. Eso es lo que Pablo le está diciendo a su audiencia. Entonces él va a continuar dando algunos detalles de qué se espera que ocurra antes de la venida de ese personaje, el anticristo. Segunda de Tesalónica 2, versículos 3 y 4.
que nadie los engañe. Él no quiere que estén, ¿verdad?, engañados en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él va a venir, pero antes de que él ocurra debe haber una apostasía. Nota como Pablo habla aquí de la apostasía. Apostasía ha habido siempre, pero se está refiriendo a una. Yo me imagino que es una grande, que probablemente de alguna forma abarca el movimiento cristiano, quizás a nivel mundial. Y entonces el hombre de pecado, antes de la venida de Cristo, debe ser revelado. O sea, debe estar en acción y gente debe haberlo reconocido, por lo menos los entendidos. El anticristo, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Esa es la característica, ya sea del personaje o del principio de que hablamos, del principio religioso del anticristo, que dijimos que para algunos es como un principio y para otro un personaje. Este es el principio. Se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Claro, tiene que negar al Dios verdadero para él presentarse como el Dios falso. Y eso es lo que muchos van a comprar. Seguimos todavía con Pablo en la misma carta, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, y estamos leyendo corrido los versículos. Habíamos leído hasta el 4, ahora 5 al 8. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Hay algo que está reteniendo al anticristo que no permite que él sea manifestado y por tanto no permite que sea reconocido. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. La manera como las fuerzas del mal y Satanás mismo están actuando, viene actuando del jardín del Edén, ya está en acción, solo que eso es como una persona, que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces, lo único que realmente uno puede pensar que retiene al anticristo es Dios mismo. Y lo que hemos pensado y hemos hablado anteriormente, que pudiera ser la persona del Espíritu Santo que mora en la iglesia de Dios, en medio de la iglesia de Dios, en el interior de los creyentes. Si hay un rapto antes de la tribulación, como nosotros creemos, entonces quizás es en ese momento que Él es quitado del medio, cuando el anticristo pudiera tener libertad para expresarse. Entonces, cuando Él se ha quitado de en medio, versículo 8, entonces será revelado ese impío. Nota que Pablo está hablando de un personaje en particular, ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En este momento Pablo no está diciendo cuándo será muerto, cómo será muerto. Lo que sí él explica es quién lo va a matar, y es el Señor mismo. Entonces ahora continuamos en el mismo texto, versículo 9 al 12. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás. Ahora tienes. Este impío es un personaje humano, pero viene de alguna manera empoderado por este Satanás, probablemente poseído por él, como hizo con Judas, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Una vez Él se ha revelado, entonces Dios va a permitir que este personaje hable cosas falsas, creíbles para aquello que Dios no ha elegido, que este personaje incluso pueda hacer demostraciones de poder engañosas que gente va a creer que para hacer este tipo de cosas tú tienes que ser verdaderamente Dios, y Dios mismo le va a enviar un espíritu engañoso, un poder engañoso, como juicio, y le va a permitir que ellos crean esos engaños, que lo crean como parte del juicio por una razón. Y es que Dios viene revelando su verdad desde el Antiguo Testamento y la gente no ha creído la verdad. Y como no amaron la verdad, Dios le dice, si ustedes no amaron la verdad que los salva y los hace libre, pues aquí yo voy a permitir que este poder los engañe, y eso es ya parte de su juicio.
Entonces aquí, como resumiendo todo lo que leímos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 13 al 12, el anticristo es llamado, por un lado, el hombre de pecado o el hijo de perdición. Y eso está en el versículo 3. La persona del anticristo va a demandar adoración. ¿Cómo eso va a ocurrir? No sabemos. Pero es posible que el anticristo, ¿verdad?, esté aliado a un sistema religioso X. No sabemos cuál. Porque si estamos hablando de adoración, no creemos que se va a aparecer una persona única y de repente quiere que lo adoren sin estar respaldado por algún sistema religioso en la tierra, aun si es un sistema religioso nuevo o una combinación de llamadas denominaciones o grupos de personas que forman un nuevo sistema. Juan también le llama este o ese impío a este anticristo. Es un personaje humano empoderado o poseído por Satanás, como ya yo hice mención o alusión cuando leímos el versículo 9. Y básicamente ya vimos también que su meta es engañar. Bueno, eso no es nuevo. En el jardín del Edén la meta fue engañar a Adán y Eva, y con eso ya él cosechó el resto de las consecuencias. Él sabía las consecuencias que vendrían desde que logró lo que logró. Pero obviamente Dios nos revela que Él no va a permitir, en los evangelios nos revela que Dios no va a permitir que los escogidos sean engañados. Él va a hacer señales y prodigios mentirosos, dice Jesús cuando pasó por la tierra, capaz de engañar aún a los elegidos o escogidos si fuera posible. En otras palabras, no es posible. Entonces Él viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, no para los elegidos de Dios. Entonces, esa es como la introducción general al anticristo y su actividad en el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ver cómo Juan otra vez, es interesante, ¿verdad?, que el término anticristo solamente aparece en las cartas de Juan, y la descripción de ese anticristo con más detalle también es Juan que lo hace, pero en el libro de Apocalipsis. Entonces en el capítulo 13, versículo 1 y 2, esto es lo que leemos. El dragón, entonces la serpiente, ese dragón es identificado como la serpiente antigua en el capítulo 12, versículo 9, y también más adelante en el capítulo 20, versículo 2. El dragón, ya sabemos quién es, la serpiente antigua. La serpiente antigua es Satanás. De manera que cada vez que tú leas acerca del dragón, no es el anticristo, es el Satanás. Entonces el dragón se paró sobre la arena del mar. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Te acuerdas que mencioné que las bestias que son mencionadas en Apocalipsis son aquellas mismas bestias que son mencionadas por Daniel? La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como la de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón, Satanás, le dio su poder, su trono y su gran autoridad. ¿A quién le dio el dragón, Satanás, el poder y su trono? A la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. De eso que estamos hablando. Entonces dice el versículo 1 cuando comenzamos que se paró sobre la arena del mar. En la palabra de Dios, tanto en Daniel como en Apocalipsis, cuando habla de las arenas del mar o la arena del mar, frecuentemente hace alusión como a las naciones. Las naciones tienen playas, tienen arena, están en contacto con el mar. Entonces como que las arenas del mar es una representación como del mundo de las naciones. Entonces, él se para delante de las naciones y comienza a crear esta influencia, este movimiento y esta oposición. Entonces, en Apocalipsis 17 avanzamos momentáneamente y regresamos al 13. En el 13 que estamos, tú lees en el versículo 15, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas.
Ahí claramente está lo que yo dije hace un momentito acerca de las arenas del mar o las aguas. En la literatura apocalíptica, las arenas del mar o las aguas son representativas de lo que está descrito literalmente en este versículo 15. Son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces, de ahí salió nuestra interpretación de lo que explicamos anteriormente. Entonces, todavía estamos en Apocalipsis 13, los primeros 2 versículos. El dragón ya lo identificamos, es Satanás, llamado la serpiente antigua en 12:9. Habló de que Juan vio una primera bestia, que la identificamos como el anticristo. De esa bestia, Juan dice que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Ok, ¿cómo se ha interpretado esto de estos cuernos, estas cabezas? Bueno, hay 2 posiciones con relación a estas 7 cabezas. Algunos han dicho que esas 7 cabezas representan imperios pasados, porque recuerda que Daniel habló de estos imperios y luego habló como un imperio futuro que todavía vendría. Entonces, ¿cuáles serían esos 7 imperios, verdad? De acuerdo a esta interpretación. Egipto, recuerda que de Egipto salió el pueblo judío para el desierto. Asiria, que es quien invade a Israel, el reino del norte, y se lleva a las 10 tribus como exiliados. Babilonia, con Nabucodonosor a la cabeza, invade el reino del sur y se lleva a Judá y a Benjamín, esas 2 tribus, para el exilio. El reino medo-persa, que es quien conquista a Babilonia. Grecia, que es quien conquista al reino medo-persa. Roma, que es quien conquista a Grecia o Alejandro Magno. Y luego el otro imperio de los 7, que no hemos visto todavía, es el reino del anticristo. Nosotros favorecemos esa interpretación junto con los estudiosos que hacen lo mismo. Otros han pensado que estas 7 cabezas simplemente es como un estado demonizado y perseguidor. Cuando digo un estado, no necesariamente tiene que ser una nación, pero puede ser una o más de una. Vimos algo similar en la Alemania de Hitler, cómo persiguió de forma cruel a los judíos. Como un estado demonizado, pero también perseguidor de aquellos que profesan fe en Cristo o la Trinidad. Entonces también de esa primera bestia se habla de que tenía 10 cuernos. Y de las cosas que se han dicho es que quizás representan 10 naciones del último imperio. ¿Cuál es ese último imperio? El imperio del anticristo. Es interesante porque en Daniel 7, del versículo 16 al 24, la bestia que representa al anticristo tiene también 10 cuernos. Y esos 10 cuernos son símbolo de poder. ¿Qué tipo de poder? Un poder político, pero también un poder militar. Porque poder político sin poder militar no puede lograr absolutamente ningún tipo de conquista. Entonces, estamos todavía en Apocalipsis 13, 1, 2. En Apocalipsis 13 se nos comienzan a citar animales que vieron, ¿verdad?, como saliendo del mar. Y citan 3, el leopardo, el oso y el león. Si nosotros regresamos a Daniel, en Daniel 7, 6 específicamente, nosotros vemos que el leopardo representó el imperio de Grecia. El oso representó el imperio medo-persa y el león fue representaba a Babilonia. Esto es como fue. En la estatua de Daniel, Babilonia fue representado por la cabeza. Luego siguió el imperio medo-persa con los 2 brazos. La cabeza en la estatua de Daniel era de oro. El imperio medo-persa era de plata. Luego el imperio de Grecia que sigue, de bronce. Y luego estaban estas 2 piernas con 10 dedos. Y esos 10 dedos formaban como 10 naciones, pero hacía alusión a un imperio futuro. Esos 10 dedos de la estatua de Daniel son lo que nosotros pensamos también que corresponden a estos 10 cuernos de que habla una de la bestia en Daniel, o 10 naciones, como ya dijimos. Entonces, el dragón, en el versículo 2 de Apocalipsis 3 que leímos, le dio a la bestia, al anticristo, su poder, su trono y gran autoridad.
Entonces, ahí tenemos como un cuadro inicial. Apocalipsis 13 continúa. Versículos 3 y 4. Vi una de sus cabezas. Si las cabezas son naciones, entonces quizás se está refiriendo a una de las naciones. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Puede ser que una nación, un sistema que representa a este anticristo fue severamente golpeado. Y cuando todo el mundo pensaba que estaba ya a punto de morir, de repente fue sanada. Y la tierra se maravilló y seguía tras la bestia. Recuerda que la bestia es el anticristo. Adoraron al dragón, ese es Satanás, porque había dado autoridad a la bestia, el anticristo. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Bueno, si la bestia tiene 10 cuernos, y estos 10 cuernos representan 10 naciones, y una de esas naciones o sistema religioso político es golpeado fuertemente y está a punto de morir, de repente se levanta otra vez cuando nadie lo piensa, de una manera casi milagrosa, pues esto quizás sea lo que hace que la gente diga, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? En su momento de mayor debilidad, floreció otra vez. Y entonces, ahora mismo se hace difícil como interpretar quién es o qué es. Pero yo creo que aquellos que estén vivos, supongamos que seamos nosotros, que estemos vivos, cuando algo así ocurra, o si es en 100 años, la iglesia, si entiende alguna de estas cosas de esa manera, si ve algo así ocurrir, entonces debe entender que el tiempo está verdaderamente cerca. Leímos que de esas cabezas una fue herida de manera mortal y fue sanada. Si regresamos a un texto que leímos hoy de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en 2:9, escucha lo que dice. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Quizás ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de milagros que él es capaz de realizar, a lo que Pablo estaba aludiendo cuando decía, no, él viene con mucho poder, él va a hacer prodigios, él va a hacer señales que van a engañar a muchos. Bueno, imagínate si esta cabeza, independientemente de si es una nación o algo similar, que de las 7 que mencionamos, es herida de manera mortal y es sanada de forma de la noche a la mañana, yo creo que eso puede llamar la atención de mucha gente que no tendrá entendimiento en ese momento. Y el texto dice que adoraron al dragón y adoraron a la bestia, es el versículo 4. Entonces la adoración de Dios, del Dios verdadero, es cambiada en esta ocasión por la adoración de Satanás. Y ahí está entonces es como algunos le han llamado esto la tríada satánica. Porque como vamos a ver más adelante, la Trinidad que conocemos, la Trinidad verdadera, hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. En esta Trinidad satánica está Satanás, vamos a ponerlo de esa manera, Satanás como sería el equivalente a Dios Padre. El anticristo como el equivalente al Cristo en el sistema satánico. Y luego el profeta del cual vamos a hablar en un momento, que hace prodigios, quizás es como el equivalente al Espíritu Santo, que es quien da los dones del Espíritu, de los cuales se habla en la palabra y que la iglesia de Corinto llegó a practicar. Entonces, pero sigamos descubriendo alguna de estas cosas. Escucha ahora lo que dice Apocalipsis 13, versículos 5 al 8. A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, porque este es el anticristo. Habló contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo.
Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hay una persecución de los santos durante su actividad y los vence momentáneamente. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Te das cuenta? El anticristo tiene un sistema político de naciones que él dirige. Es como un dominio mundial. A él se le dio autoridad sobre ¿qué cosa? Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia, el anticristo, todos los que moran en la tierra. El anticristo reemplaza a Dios, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Antes de la fundación del mundo, Dios hizo una elección de personas. Lo hemos hablado múltiples veces. Cuando el anticristo venga, va a haber una gran cantidad de gente que lo va a adorar, le va a seguir. Pero no aquellos que desde antes de la fundación del mundo ya habían sido inscritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero que fue inmolado, escogidos por Dios. Entonces, todavía en los mismos versículos del 5 al 8. Simplemente para ir puntualizando algunas cosas. En su soberanía, Dios le entrega el mundo a Satanás. Eso no es como tan chocante, porque cuando Satanás tienta a Cristo en el desierto, le ofrece los reinos de este mundo. Tú ves que Satanás siempre ha estado ligado como al poder político, le ofrece los reinos de este mundo y les dice, pues a mí me han sido dados. Y ahora en Apocalipsis leemos que el anticristo va a ejercer poder porque a él le han sido dadas todas las tribus, las naciones y todas las lenguas de la tierra. Ok, entonces, pero el texto dice que él va a tener poder por 42 meses y medio. Si tú divides eso entre 12, esos son 3 años y medio. Recuerda que en el libro de Daniel, y vimos anteriormente, Daniel habló de una semana de 7 años y habló de 2 mitades. El anticristo va a hacer un pacto con muchos por una semana, la semana de la tribulación, los 7 años. A mitad de la semana, 3 años y medio, va a romper el pacto. Bueno, aquí está, dicho de una manera similar. Él va a ejercer ese poder por 42 meses, 3 años y medio. Porque a los 3 años y medio algo va a pasar. Entonces, se le permitió perseguir y martirizar a los santos. Versículo 7 de Apocalipsis 13. El anticristo parece ser el nuevo Dios de la tierra. ¿Okay? Porque todo el mundo adora a la bestia. Déjame decir algo para aclarar algo o quizá autocorregirme. Cuando se dice que se le entregó el poder por 42 meses, que son 3 años y medio. Si pensamos en la semana de 7 años de Daniel, el anticristo está ejerciendo un poder por 3 años y medio. En la primera mitad, él no está guerreando, él firma un pacto, de acuerdo a Daniel, con muchos, de manera que el mundo está como en paz, relativa paz. Donde él se comienza a comportar como anticristo es en los últimos 3 años y medio, donde comienza esa gran tribulación de que hemos hablado anteriormente. Ok, entonces ya yo aludí a algunas de las cosas que están aquí mencionadas, pero déjame irme ahora momentáneamente a Apocalipsis 11. Yo estoy en Apocalipsis 13, pero momentáneamente voy a regresar a Apocalipsis 11. En 11:2 se nos dicen que las naciones pisotearán la ciudad santa, esa es Jerusalén, por 42 meses. ¿Tú ves la congruencia? Al anticristo, por un lado, en Apocalipsis 13, se le concede poder sobre toda lengua, tribu y nación, como leímos de Apocalipsis 17, entonces por 42 meses. Ahora se me dice, con relación a Jerusalén específicamente, en Apocalipsis 11:2, que él, las naciones que lidera, pisotearán a la ciudad santa, que no es otra que Jerusalén. Hay aparentemente una invasión de Israel, de Jerusalén, por parte del anticristo y las naciones que él lidera. ¿Ok? El próximo versículo, en Apocalipsis 11, habla entonces que durante ese tiempo, 3 años y medio,
hay 2 testigos de parte de Dios presente en Israel que estarían profetizando. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. Si tú divides 1260 días entre 30, que son los días del calendario judío, te da exactamente 42 meses o 3 años y medio. Otra vez, la misma congruencia. Déjame recapitular. El anticristo recibe poder por 42 meses, 3 años y medio. Eso es Apocalipsis 13 al principio. Ok. Número 2. Apocalipsis 11 habla de que él va a liderar unas naciones y esas naciones van a pisotear a Jerusalén, la ciudad santa. ¿Por cuánto tiempo? 42 meses. Apocalipsis 11:3, el próximo versículo, nos habla de que durante ese tiempo que las naciones lideradas por el anticristo están pisoteando la ciudad santa, Jerusalén, Dios concede poder a 2 personajes específicos llamados o identificados como los 2 testigos. Esos 2 testigos van a profetizar a favor de Dios, van a hablar a favor de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Los mismos 42 meses, cuando la ciudad de Israel están siendo invadidos. De esos 2 testigos que ya vimos en una clase anterior, se dice que ellos tendrían poder para que aquellos que se opongan a él pudiera salir fuego de su boca, cualquiera que sea el simbolismo de eso o la forma real como eso va a ocurrir, y ellos eliminarían a cualquier opositor. ¿Ok? Pero de esos 2 testigos se dice que ellos tendrían poder también para poder cerrar el cielo para que no llueva, y tendrían poder también para convertir las aguas en sangre y también para traer plagas sobre las naciones. Eso ha hecho que algunos piensen que uno de esos 2 testigos quizás sea Elías, porque Elías oró a Dios y no llovió por un largo tiempo. Y por otro lado, se piensa que el otro testigo quizás es Moisés, porque Moisés fue que hizo milagros en el poder de Dios para convertir el agua del Nilo en sangre y para traer plagas en aquella ocasión sobre Egipto. Simplemente como tratando de ir llevando las cosas en correlación o relacionadas. Apocalipsis 13, 9 al 10, volvimos a Apocalipsis 13. Si alguno tiene oído, que oiga, que es una forma de decir, presten atención, que esto no es tan simple. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. En otras palabras, en el versículo 9 hay un llamado al discernimiento. Si alguno tiene oído, que oiga. Pero luego se nos dice, va a haber persecución. Si alguien ha de morir a espada, va a morir a espada. Va a haber martirio. Ese es un llamado a la perseverancia. Y lo dice literalmente, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Eso es algo que ocurrió en el pasado, de hecho sigue ocurriendo hoy, que es la persecución de los hijos de Dios. Seguimos en Apocalipsis capítulo 13. Vi otra bestia que subía de la tierra. Nota, ya se nos habló de una bestia. Dijimos que esa bestia es el anticristo. Una bestia a la que el dragón Satanás le da su poder. Pero ahora, en 11 y 12, versículo 11 y 12 de Apocalipsis 13, se me habla de otra bestia, una segunda bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, y hablaba como un dragón. El dragón Satanás hablaba como de esa misma forma ofensiva para Dios, blasfemante. Entonces, ¿cuál era la capacidad de esta bestia? Bueno, ella ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Y quién era esta primera bestia? El anticristo, dijimos. Ella ejerce toda autoridad de la primera bestia, pero no por su cuenta, en su presencia. Y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ok, déjame ver. Primero, tenemos el dragón Satanás. Segundo, se nos habla de una primera bestia. Ahora surge aquí otra bestia.
La primera la identificamos como el anticristo. Esta otra bestia, ¿quién es? Bueno, más adelante te vamos a decir, basado en la Biblia, que es el falso profeta, de que habla Apocalipsis también. Entonces, nota, este otro personaje ejerce poder, pero no lo ejerce de manera autónoma. Dice que lo ejerce poder del dragón, que es Satanás, pero lo hace en la presencia de la primera bestia. Y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia. Es como que la función de la segunda bestia, del profeta, que vamos a ver en un rato, la función del profeta es lograr que la gente siga al anticristo, que lo adoren incluso, y tiene poder. ¿Qué cosa vimos ya en este texto del 11 y 12 de Apocalipsis 13? Que esta otra bestia habla semejante a Satanás, o al dragón, versículo 11, que tiene autoridad similar a la primera bestia, versículo 12, promueve la adoración de la primera bestia o del anticristo, versículo 12 en su segunda parte. Ok, seguimos en Apocalipsis 13, pero avanzamos ahora a los versículos 13 y 14. También la segunda bestia, que es el profeta, como te dijimos, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Grandes señales. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. ¿Ok? La segunda bestia hace grandes señales que engaña a la gente, pero las hace en presencia de la bestia. ¿De cuál? De la primera. Diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia. ¿De quién? Del anticristo. Esa es la primera. Que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Si nosotros ahora tomamos ese texto de manera individual, parece que la herida mortal de la que hablamos hace un momento, que dijimos que quizás era una de las naciones que formaba parte de este sistema, que había sido grandemente debilitada, quizás eso no es una nación. Y en cierta medida lo hice de esa forma a propósito. Es porque, como la palabra interpreta la palabra, en la primera versión que vimos, el primer texto de la Biblia que vimos, parecería que era una de las cabezas que había sido herida, y dijimos que esas cabezas podían ser naciones. Pero ahora resulta que Juan me dice en Apocalipsis que se hizo, el profeta, la segunda bestia, dirigió a los moradores de la tierra a hacer una imagen de la bestia, del anticristo, que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Como si el anticristo mismo es que va a ser herido de una manera casi mortal, y cuando todo el mundo esperaba que muriera, como que ha vuelto a vivir. Entonces, yo creo que eso es algo para tener ahí en mente, porque como decía, en la medida que los tiempos pasen, yo creo que algunas de estas señales se irán haciendo más y más evidentes. En resumen, el dragón es Satanás, la primera bestia es el anticristo, la segunda bestia, ¿quién es? Bueno, ahora la vamos a ver. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Que ahora tenemos la tríada satánica de que hablamos. El dragón, Satanás, el anticristo y ahora el falso profeta, claramente identificado. Entonces, de ellos 3 salen ranas, que quizás no sean ranas literales, pero simbólica, ¿verdad?, de alguna maldad, algún poder de maldad sobre las naciones. Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada del anticristo junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia. ¿Ok? Entonces aquí está. Ahora hay un apresamiento de la primera bestia y la segunda bestia. Pero la segunda bestia llamado el falso profeta, que hacía señales en la presencia del anticristo, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia
y los que adoraron su imagen. Yo no tengo todo el tiempo porque no estamos haciendo un estudio de todo el libro de Apocalipsis para hablar de la marca de la bestia, pero Juan nos habla en Apocalipsis que llegaría un tiempo donde se formaría un sistema económico, social, en el cual tú no podrías ni comprar ni vender a menos que no tuviera la marca del anticristo o de la bestia en tu mano o en tu frente. Nosotros creemos que habrá una marca. Lo que no creemos, como esto es un lenguaje simbólico, que necesariamente tiene que ser marcado en tu mano o en tu frente, pero algo sin lo cual tú no podrías comprar o vender. Y hay múltiples formas para imaginarse cuál pudiera ser ese algo. Hoy en día hay lugares donde si tú no tienes, por ejemplo, una tarjeta de crédito, no puedes registrarte en un hotel. Yo no estoy diciendo que la tarjeta de crédito es la marca de la bestia. No, lo que te estoy diciendo es que nosotros tenemos ya en nosotros cosas que tú dices, bueno, verdaderamente pudiera haber otra señal y lo puedo entender, porque sin eso tú no puedes viajar. O mejor dicho, no puedes hospedarte en un hotel. Yo puedo tener $1 millón en efectivo y no puedo ir a un hotel y decirle, mira, me voy a quedar 5 días aquí, ¿cuántos son? Y pagarlo en efectivo, porque el hotel, la recepción no está preparada para recibir efectivo, sino una tarjeta. Porque con la tarjeta no solamente pago, pero dejo una cierta identidad de quién yo soy, dónde vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, Apocalipsis 19 y 20, te lo leí. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señal en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Es el falso profeta que mueve a los moradores de la tierra a crear una imagen de él. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y en Apocalipsis 20:10 se me dice que el dragón, Satanás, el anticristo, que es la primera bestia, y el falso profeta, que es la segunda bestia, los tres fueron arrojados al lago de fuego. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto, el anticristo parece ser un personaje político-militar, capaz de reunir naciones, presidente de alguna nación, presidente de alguna entidad de unión de naciones, capaz de someter a naciones. Quizás algunas lo siguen espontáneamente y otras son sometidas. Y el falso profeta parece ser que es un líder religioso, porque él promueve la adoración del anticristo. Él promueve el que se haga una estatua del anticristo para que luego se pueda adorar dicha estatua. Si nosotros vamos a Apocalipsis 13, versículo 15, entonces esto es lo que leemos. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia. La segunda bestia, el falso profeta, es capaz de dar aliento a la imagen que se ha hecho del anticristo. ¿Para qué? Para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Oh, wow. Esto trae a la memoria la estatua que se hizo en tiempo de Daniel, y que el rey había ordenado que todo el que no se postrara delante de la estatua debía morir. Oye lo que dice, que esta estatua va a tener la capacidad de hablar. Y se le concedió a la segunda bestia, al falso profeta, dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Similar a los tiempos de Daniel. Daniel es quien habla del anticristo. Daniel es que habla de las naciones. Daniel es que habla de un Antíoco IV que hizo cosas abominables en el templo de Israel, y es con esa abominación desoladora que Cristo relaciona la venida del anticristo en un futuro. ¿Puedes ver como la correlación entre una cosa y otra? Entonces seguimos ahora en Apocalipsis 13, versículo 16 al 18. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, a lo cual ya yo había aludido, para que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría.
El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es de un hombre y su número es 666. Yo no voy a especular, porque muchas especulaciones han habido a lo largo de la historia de qué es este número, o de quién, o qué es lo que, a qué es que apunta este número. Una de las interpretaciones, y tengo que dejarlo así sin ser dogmático, algunos han dicho, bueno, es que hay como una tríada satánica, como ya mencioné, el dragón, Satanás, el anticristo, el falso profeta. El número 7 en la profecía bíblica es un número de perfección. Entonces, como que el 6 es representativo de algo que se comporta como semejante a Dios. Recuerda que aquí habrá señales y prodigios mentirosos, pero que no llega obviamente a la perfección de Dios. Y que este 666 es como una tríada que representa al dragón, el anticristo y el falso profeta. Yo no estoy diciendo que eso es, porque no lo sé y no creo que hay nadie que lo pueda saber. Simplemente para, si leen algo así, como que entiendan que esto ha sido ya mencionado y enseñado por algunos. Entonces, de la segunda bestia, que es el falso profeta, ¿qué es lo que hemos leído de Apocalipsis 13 hasta ahora? Número 1, se le va a conceder poder para hablar de una manera similar al dragón, que es Satanás, es el versículo 11 de Apocalipsis 13. Se le concede autoridad similar a la primera bestia, que es el anticristo, es el versículo 12. Promueve adoración del anticristo, el mismo versículo 12. Hace grandes señales, la segunda bestia, en presencia de la primera bestia, que es el anticristo, versículo 13. Engaña y promueve a hacer una imagen de la bestia, versículo 14. Da aliento a la bestia, a la imagen de la bestia, e incluso se le permite dar muerte a todo aquel que no adore a la imagen de la bestia. Y crea una marca que se supone va en la frente o en la mano, que ya dijimos que no tiene, entendemos nosotros, que no tiene que ser así, sino algún tipo de instrumento con el cual tú vas a tener que usar si quieres vender o comprar. Lo que implica que el sistema tendrá un control, un dominio tan grande de lo que es el sistema mundial de naciones, que ciertamente es como forzando a todo el mundo tener que doblegarse a sus demandas. Si nos vamos ahora a Apocalipsis 16, versículo 13, dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas que ya leímos. Entonces ahora yo tengo de nuevo claramente identificado quién es la segunda bestia, el falso profeta. Ok. Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos, o sea, las dos bestias, la primera y la segunda, la primera es el anticristo y la segunda es el falso profeta, fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ok. Apocalipsis 20:10, resumiendo, ¿verdad? Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. El diablo, la primera bestia o anticristo, la segunda bestia o falso profeta, todos terminan en el mismo lugar. Entonces también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es como el final de la historia. Cuando nosotros llegamos a Apocalipsis 22, entonces donde nosotros vemos a Cristo. Bueno, Cristo ha hecho desde antes, ya se había anunciado cómo Cristo viene montado en un caballo blanco para juzgar a las naciones, etcétera, etcétera. Pero se nos habla de Apocalipsis 22, de cómo hay un cielo nuevo, una tierra nueva, donde estaremos habitando, y ahí reinaremos y no habrá más llanto, ni pérdida, ni muerte, ni nada de lo demás. Entonces, dije al principio que al final yo iba a decir un par de palabras con relación a la nación de Israel. Y esto es básicamente lo único que voy a decir por falta de tiempo, como dije. Daniel 12,
Daniel es un profeta del pueblo de Israel y está con el pueblo en el exilio. Entonces, el versículo 1 al 4, escucha, en aquel tiempo es la gran tribulación, porque eso es lo que el contexto de Daniel infiere. Se levantará Miguel, el arcángel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo, tu pueblo, Israel, será librado. Todos los que se encuentran inscritos en el libro, de nuevo, haciendo alusión a la elección de Dios. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Esos son personas que han muerto. Duermen en el polvo de la tierra, despertarán. ¿Cuándo es eso? Después de la tribulación. Por eso es que habíamos dicho en una clase anterior que los santos del de los santos del Antiguo Testamento resucitan al final de la tribulación. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, el profeta, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Yo creo que con lo que leímos ahí se nos está dando una idea de que hasta el tiempo del fin no va a haber claridad acerca de muchas de estas cosas que estamos tratando como de escudriñar. Porque a Daniel se le dice que esto que él ha visto, que lo guarde en secreto y que lo selle hasta el tiempo del fin. Yo creo que eso luce como que a Daniel se le dijo, mira, te vamos a revelar esto de una forma no tan clara, esto va a quedar sellado en secreto hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, entonces, en la medida en que las cosas van ocurriendo, posiblemente es cuando nosotros vamos a estar entendiendo mejor todas estas cosas. ¿Qué estaría ocurriendo en ese momento? Muchos correrán de aquí para allá. Claro, imagínate un poder opresivo mundial que no te deja comprar ni vender a menos que tú no estés marcado por ese poder. Durante ese tiempo el conocimiento aumentará. Eso ha sido pensado por algunos como que la ciencia aumentaría, y creo que parte de la manera de leer esto como que la ciencia aumentará simplemente porque algunas traducciones así lo hacen. La palabra que está ahí en el original puede ser traducido como conocimiento, puede ser traducido como ciencia, y algunos vemos lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, vemos lo que potencialmente se dice que la inteligencia artificial logrará hacer, y tú te preguntas, y esa es la expresión, tú te preguntas, no tú afirmas, pero tú te preguntas si estos no son los primeros pasos en esa dirección hasta llegar a ese tiempo. Yo creo que eso es posible. Pero recuerda lo que Daniel revela, o lo que a Daniel se le dice. El arcángel Miguel vela por los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia como nunca hubo. Esa es la gran tribulación. O sea que en la gran tribulación hay ángeles de Dios involucrados en el control de lo que está pasando aquí o en el permiso de lo que se está permitiendo que aquí ocurra. En el periodo de la tribulación, entonces, recuerda, hablamos de 2 testigos que iban a estar durante 42 meses en la nación de Israel, mientras están pisoteando la ciudad santa de la cual hablamos. Estos 2 testigos son inmortales hasta que llega un momento donde Dios permite que lo maten y están muertos y lo dejan ahí en la calle para ser exhibidos por 3 días hasta que finalmente ellos resucitan al final de esos 3 días, porque ya estamos como terminando el periodo de la tribulación. Entonces, ¿qué nosotros pensamos y predicamos incluso ahora que estamos haciendo la serie de Romanos el domingo y cerramos el capítulo 11, que este texto de Romanos 11, versículos 25 y 26, tiene que ver con ese periodo final, al final de la tribulación, donde tú lees esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio.
Sí, Pablo no quiere que ignoren el misterio. Es un misterio, pero él lo va a revelar. El sermón del domingo anterior a esta grabación, nosotros, no este domingo anterior, pero el domingo antepasado, porque el anterior teníamos un predicador invitado. Pablo dice, no quiero que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Nosotros entendemos que hacia el final del periodo de la tribulación durante la tribulación primero, como están estos dos testigos, y también hay 144,000 testigos, 12,000 de cada tribu, que están en la nación, hablando a favor de Dios, predicando, porque son testigos de Dios. Entonces, al final de eso, Israel, una gran parte de la nación de Israel, termina creyendo en el Mesías, abraza finalmente el Mesías que ya le había sido dado por primera vez, sale de su endurecimiento, y entonces el libertador, que no es otro que Cristo Jesús, vendrá de Sión. Bueno, Sión es un sinónimo en ocasiones para la nación de Israel, en ocasiones para la ciudad de Jerusalén, en ocasiones para el reino de Judá, pero todo eso es Israel. El libertador vendrá de Sión. La primera vez vino de Sión, vino a Sión, vino a Jerusalén, vino a Israel. Y de las cosas que hará es que apartará la impiedad de Jacob. Jacob es otro nombre para Israel. Apartará la impiedad porque habrá arrepentimiento. Y es ese avivamiento de la nación que nosotros, de esa nación que nosotros esperamos que va a ocurrir hacia el final del periodo de la tribulación. De nuevo, yo creo que es mucha información y es todavía como peor para aquellos que nunca han estudiado las revelaciones que Daniel hace o nunca la han entendido, o las revelaciones que Juan hace en Apocalipsis, porque cuando tú lo oyes por primera vez, a la verdad que tú te sientes como abrumado. Y sería mucho más fácil tener esta información como en un libro donde tú puedes subrayar, te puedas parar, puedes ir a la Biblia, regresar al libro, o puedas decir, déjame ir al capítulo 3 otra vez, porque ahí yo leí algo y ahora no tengo claro lo que está en el capítulo 5, que no se hace tan fácil cuando tú estás dando estás escuchando una charla, una presentación de 1 hora con una serie de informaciones, una montada detrás de la otra. De manera que con eso yo estoy cerrando este tema del anticristo. Hasta aquí pudimos llevar el curso del gran final. Nada, que Dios nos ilumine para poder seguir entendiendo estas cosas. Y cada vez que se estudia algo por primera vez, no importa lo simple que sea, te puede resultar un tanto confuso. Todavía peor si las cosas son complejas. De manera que tienes que volver a ellas y poco a poco como que puedes verlo con mayor luz. Con eso cerramos. Que Dios les bendiga. Y ya tendremos un tiempo de pregunta y respuesta más adelante, que se lo estaremos anunciando con más tiempo. Bendiciones.